Muchas veces la mujer que se aleja de ti todavía tiene cosas que decirte. Ella publica que está feliz en las redes sociales, mientras su pecho aprieta de nostalgia y arrepentimiento, pero la falta de contacto los mantiene alejados, porque ella no da su brazo a torcer, aún sabiendo cuánto se equivocó y perjudicó lo que venían construyendo. El orgullo habla más alto que la sinceridad, y detrás de aquella indiferencia existe un torbellino de pensamientos que ella nunca tuvo el valor de expresar. Por eso, en el video de hoy, voy a revelar todo lo que una mujer tiene ganas de decirte cuando está alejada, aquellas verdades silenciosas que ella guarda para sí, pero que explican mucho sobre lo que realmente pasó entre ustedes. A partir de ahora, escucharás todo aquello que los medios esconden de ti, la verdad oculta que muchos temen hablar abiertamente. Por eso, suscríbete al canal inmediatamente, activa la campanita, deja tu like y comenta desde qué ciudad nos estás acompañando, para que el algoritmo empuje este video hacia más hombres que están ciegos ante la realidad que mostramos aquí. No sirve de nada que despiertes solo, necesitamos crear una red de hombres conscientes e informados. Ahora vamos a lo que realmente importa. Primer pensamiento, no debía haberme ido de esa manera. Ella sabe que se fue de forma equivocada. Aquella puerta cerrándose de golpe, aquellas palabras duras lanzadas al aire, aquel silencio pesado que quedó entre ustedes, todo eso ahora pesa en su conciencia como una piedra que carga todos los días. En el calor del momento, ella pensó que estaba haciendo lo correcto, que estaba siendo fuerte al irse sin mirar atrás, que estaba mostrando personalidad al no aceptar más la situación. Pero el tiempo tiene el poder de mostrar la verdad desnuda, y ahora se da cuenta de que podría haber conversado, podría haber respirado profundo, podría haber dado una oportunidad para que resolvieran todo con calma y madurez. En lugar de eso, eligió el camino más fácil en ese instante, huir de la conversación difícil, huir del enfrentamiento, huir de la posibilidad de tener que mirarte a los ojos y enfrentar la realidad de lo que estaba sucediendo entre ustedes. Cada vez que recuerda aquel momento, una punzada de arrepentimiento atraviesa su pecho como una flecha certera. Piensa en cuánto podrían haber evitado todo ese dolor, toda esa distancia, todo ese sufrimiento silencioso si ella hubiera tenido la madurez emocional de quedarse y enfrentar el problema de frente. Se pregunta cómo te sentiste en aquel momento, si te quedaste en shock, si te sentiste lastimado, si sentiste enojo o solo una tristeza profunda al verla irse de esa manera. Y la peor parte es que sabe que tú no merecías aquello, que no merecía ser dejado sin explicaciones adecuadas, sin una despedida digna de lo que vivieron juntos, sin al menos la oportunidad de intentar arreglar lo que estaba roto. Ahora, lejos de ti, se da cuenta de que la forma en que terminó las cosas no refleja en nada lo que realmente vivieron juntos, no le hace justicia a los buenos momentos, a las risas compartidas, a los planes que hicieron, a los sueños que construyeron lado a lado. Fue injusto contigo, fue injusto con ella misma, y fue injusto con todo lo que construyeron a lo largo del tiempo. Carga esa culpa en silencio, deseando poder volver a aquel día y hacerlo diferente, tener una conversación madura, expresar sus sentimientos de forma respetuosa, darles una oportunidad real de resolver las cosas. Pero sabe que el tiempo no regresa y que algunas acciones dejan marcas profundas que no se borran fácilmente, cicatrices emocionales que permanecen incluso cuando el amor todavía existe. Si ya estás cansado de verla jugar, ignorarte y hacer lo que quiera con lo que sientes, llegó la hora de mostrar quién manda en el juego. Llegó la hora de hacer que ella te persiga y reconozca el valor que tienes. En el primer comentario fijado, dejo un manual con un paso a paso de cómo lograr que ella te persiga. Además, pasarás al siguiente nivel y te convertirás en tu mejor versión. Haz clic ahora. Segundo pensamiento, tenía miedo de admitir que estaba equivocada. El orgullo es una de las cosas más difíciles de tragar, especialmente cuando sabes allá en el fondo, en la parte más honesta de tu alma, que te equivocaste feo. Ella sabía que estaba equivocada en muchas cosas, en las exigencias excesivas que hacía sobre ti, en las peleas innecesarias que creaba por motivos pequeños, en la forma en que te trató en algunos momentos de enojo y frustración, en las expectativas irreales que ponía sobre la relación. Pero admitir eso en voz alta, mirarte a los ojos y decir me equivoqué, parecía una tarea absolutamente imposible. Era como si reconocer el error significara perder el control de la situación, perder la razón que tanto luchaba por mantener, perder la identidad que construyó de sí misma como alguien que siempre sabe lo que está haciendo. Entonces prefirió alejarse, prefirió dejar todo atrás, porque era infinitamente más fácil que enfrentar su propia imperfección. Durante toda la relación, construyó una muralla de defensas alrededor de su ego, siempre encontrando formas de justificar sus actitudes, siempre poniendo la culpa en factores externos,
siempre convenciéndose de que sus sentimientos y reacciones eran perfectamente válidos y que tú eras el que no estaba entendiendo bien. Admitir que estaba equivocada significaría romper esa muralla ladrillo por ladrillo, significaría exponerse de una forma que no estaba preparada para hacer, significaría mostrar vulnerabilidad y debilidad en un momento en que pensaba que necesitaba ser fuerte. El miedo de parecer débil, de parecer perdida, de parecer confundida era mayor que las ganas de ser honesta. Y ahora, con la distancia y el tiempo mostrando la realidad de los hechos, se da cuenta de que ese miedo le hizo perder justamente aquello que más importaba. Tú. Hoy, cuando está sola con sus pensamientos, puede ver con claridad absoluta todos los momentos en que debería haber bajado la guardia y simplemente admitido que no estaba en lo correcto, que estaba actuando de forma precipitada, que estaba dejando que el orgullo hablara más alto que el amor. Se arrepiente profundamente de no haber tenido el valor de ser humilde, de reconocer sus fallas mientras todavía había tiempo de arreglar, de pedir disculpas genuinas cuando tú todavía estabas ahí dispuesto a escuchar y a perdonar. Pero en aquel momento, el miedo de admitir que estaba equivocada era paralizante, y ahora vive con el peso de esa elección, sabiendo que el orgullo costó demasiado caro y que la terquedad le hizo perder a alguien que realmente se preocupaba por ella de verdad. Tercer pensamiento: extraño cómo me tratabas. Después de que se alejó, una de las cosas que más la atormenta es el recuerdo constante de cómo la tratabas cuando estaban juntos. Extraña el cuidado genuino que tenías con ella, de aquella forma única de demostrar cariño que solo tú sabías hacer, de aquellos pequeños gestos que parecían tontos en ese entonces pero que ahora hacen una falta absurda. Extraña cómo preguntaba si estaba bien incluso cuando decía que sí, cómo percibías cuando algo estaba mal solo por el tono de su voz, cómo hacías de todo por estar presente en los momentos importantes y también en los momentos simples del día a día. Ahora que eso ya no existe, se da cuenta de lo especial que era tener a alguien que realmente se preocupaba de verdad, alguien que no estaba ahí solo por estar, sino que hacía de todo por demostrar amor a través de acciones concretas y consistentes. Intenta encontrar ese mismo trato en otras personas, pero descubre rápidamente que lo que tenían era raro y difícil de replicar. Los otros no tienen aquella atención especial que tenías, no logran entenderla de la forma en que tú la entendías, no tienen la paciencia de lidiar con sus manías e inseguridades de la forma en que lo hacías con tanta naturalidad y aceptación. Se da cuenta de que estaba acostumbrada a ser tratada como prioridad, a sentir que realmente importaba en la vida de alguien, a tener la certeza de que había una persona que estaría ahí en los días buenos y también en los días malos. Y ahora, incluso cuando está rodeada de otras personas, se siente sola, porque nadie más la trata de aquella forma especial en que tú la tratabas, nadie más la hace sentir tan especial y valorada como tú lo hacías. Lo más difícil es que solo se dio cuenta del valor de todo eso después de perderlo. Mientras estaba a tu lado, pensaba que ese trato era normal, que era obligación, que cualquier persona haría lo mismo por ella. Pero la vida rápidamente mostró que no es así como funciona, que tener a alguien que realmente se dedica a hacerte feliz es un regalo raro que no supo valorar en el momento correcto. Ahora mira hacia atrás y ve con claridad absoluta lo diferente que eras, cuánto te esforzabas genuinamente para que se sintiera amada y segura, cuánto renunciabas a tus propios deseos a veces solo para verla sonreír. Y esta conciencia tardía duele profundamente, porque sabe que difícilmente encontrará a alguien que la trate con el mismo amor, respeto y dedicación que ofrecías todos los días. Cuarto pensamiento: solo quería que hubieras insistido más por mí. Existe una parte de ella que todavía está esperando que aparezcas, que mandes ese mensaje, que intentes reconquistar el espacio que se perdió entre ustedes. Sabe que fue ella quien se alejó, sabe que fue ella quien creó esa distancia, pero en el fondo de su corazón tenía la expectativa de que ibas a ir detrás de ella, que ibas a probar cuánto realmente le importabas a través de la insistencia. En su cabeza, si realmente la amaras de verdad, no aceptarías la separación tan fácilmente, lucharías por ella, mostrarías que no estabas dispuesto a dejarla ir de tu vida sin hacer todo a tu alcance para mantenerla. Pero cuando respetaste su decisión y no fuiste detrás de ella, algo dentro de ella se rompió, porque aquello pareció una confirmación de que tal vez no te importaba tanto como imaginaba. Esta expectativa de ser perseguida, de ser deseada, de tener a alguien luchando por ti es algo que mueve profundamente el emocional femenino, y ella no es la excepción. Incluso sabiendo racionalmente que fue ella quien pidió espacio, quien dijo que necesitaba alejarse, quien creó toda la situación, emocionalmente todavía esperaba que ignoraras todo eso y mostraras que ella era demasiado importante para ser dejada ir. ¿Es contradictorio? Sí, totalmente. ¿Es justo contigo? Probablemente no. Pero es exactamente así como se siente, y ahora vive con esa sensación amarga de que tal vez si hubieras insistido un poco más, si hubieras sido más persistente, si hubieras mostrado que no estabas dispuesto a aceptar el alejamiento,
tal vez todavía estarían juntos hoy. Te culpa a ti por no haber luchado, aun sabiendo en el fondo que la culpa mayor fue de ella por haberse ido. Ahora se queda pensando en cómo sería diferente si hubieras mandado ese mensaje después de algunos días, si hubieras aparecido en su puerta pidiendo conversar, si hubieras mostrado que no estabas dispuesto a rendirte tan fácilmente de lo que construyeron juntos. En su fantasía, deberías haber sido el héroe romántico que no acepta el no como respuesta, que lucha contra todas las probabilidades para reconquistar a la mujer que ama. Pero la realidad fue diferente, respetaste el espacio que pidió, le diste exactamente lo que dijo que quería, y eso, irónicamente, la dejó aún más confundida y lastimada. Quería ser deseada lo suficiente para que rompieras las reglas, para que mostraras que ella valía más que el orgullo o el miedo a ser rechazado. Y ahora vive preguntándose si no insististe porque no te importaba lo suficiente o simplemente porque realmente la respetaste. Quinto pensamiento, pensé que sería fácil seguir adelante, pero no lo fue. Cuando tomó la decisión de alejarse, había una certeza ilusoria en su cabeza de que seguir adelante sería simple y rápido. Se convenció de que bastaría con borrar tu número, evitar sus lugares favoritos, bloquear tus redes sociales por un tiempo, y listo, pronto estaría viviendo una vida nueva, libre, sin ese peso emocional que la relación estaba trayendo en los últimos tiempos. Imaginó que en algunas semanas ya se estaría sintiendo mejor, que en pocos meses sería solo un recuerdo distante, y que pronto encontraría a alguien nuevo que la haría olvidar completamente lo que vivieron. Pero la realidad resultó completamente diferente de lo que había planeado, porque seguir adelante de alguien que realmente marcó tu vida no es tan simple como borrar contactos o evitar lugares. Los primeros días hasta parecían soportables, porque la adrenalina de la decisión todavía corría por sus venas, porque había una falsa sensación de libertad y recomenzar que la mantenía distraída. Pero conforme las semanas fueron pasando, la realidad comenzó a tocar la puerta con fuerza total. Se dio cuenta de que no podía simplemente apagar los sentimientos como si fueran un interruptor, que los recuerdos aparecían en los momentos más inesperados y la agarraban completamente desprevenida, que había un vacío enorme en el pecho que nada ni nadie lograba llenar. Intentó salir con amigas, intentó distraerse con el trabajo, intentó hasta conocer gente nueva, pero nada de eso funcionaba porque tú todavía ocupabas un espacio gigantesco dentro de ella. Cada canción que sonaba parecía haber sido escrita sobre ustedes, cada lugar al que iba tenía alguna memoria conectada contigo, cada cosa buena que pasaba en su vida venía acompañada de las ganas de compartir contigo. Hoy, después de todo este tiempo, mira hacia atrás y se ríe de sí misma por haber sido tan ingenua al punto de pensar que sería fácil. Subestimó completamente el impacto que tuviste en su vida, subestimó la profundidad de la conexión que crearon, subestimó cuánto te volviste parte esencial de la rutina y de la estructura emocional de ella. Seguir adelante está siendo uno de los procesos más difíciles que ha enfrentado, porque no es solo sobre olvidar a una persona, es sobre desaprender hábitos, reconfigurar expectativas, reconstruir una identidad que por mucho tiempo fue construida a tu lado. Pensó que sería como voltear una página de un libro, pero descubrió que en realidad era como tener que reescribir el libro entero sin saber bien cómo empezar. Y lo más doloroso es saber que ella misma creó toda esa dificultad, que fue una elección suya alejarse, y ahora necesita lidiar sola con todas las consecuencias emocionales de esa decisión. Sexto pensamiento, me alejé porque estaba confundida, no porque dejara de quererte. La verdad que nunca tuvo el valor de contarte es que el alejamiento no tuvo nada que ver con falta de amor o de sentimiento por ti. Todo lo contrario, se alejó justamente porque estaba sintiendo cosas de más, pensando de más, cuestionándose de más sobre todo lo que estaba pasando entre ustedes. Estaba confundida sobre lo que quería para el futuro, confundida sobre sus propios sentimientos, confundida sobre la dirección que su vida estaba tomando, y en medio de toda esa confusión mental, pensó que alejarse sería la solución más sensata. En su cabeza, poner distancia entre ustedes le daría el tiempo y el espacio necesarios para organizar los pensamientos, entender lo que realmente quería, procesar todo lo que estaba sintiendo sin la influencia de tu presencia. Pero lo que no contaba es que esa distancia, en vez de traer claridad, solo trajo más confusión y una nostalgia que consume poco a poco. Nunca dejó de quererte, nunca dejó de sentir esas mariposas en el estómago cuando pensaba en ti, nunca dejó de considerarte alguien especial e importante en su vida. El problema es que en ese entonces estaba pasando por asuntos personales que nada tenían que ver contigo directamente, inseguridades sobre sí misma, miedo sobre el futuro, presiones externas de la familia o del trabajo, cuestionamientos profundos sobre lo que realmente quería de la vida. Y en vez de compartir todo eso contigo, en vez de confiar en que podrían atravesar esa fase juntos, prefirió guardar todo para sí y alejarse como forma de protección. Era más fácil decir que necesitaba un tiempo que admitir que estaba perdida,
confundida, con miedo de no ser lo suficientemente buena o de estar decepcionándote de alguna forma. Era más fácil crear distancia que mostrarse vulnerable e imperfecta. Lo más triste es que ahora, con el tiempo y la distancia, se da cuenta de que probablemente habrías entendido todo eso si ella simplemente hubiera conversado contigo de forma honesta y abierta. No necesitabas una novia perfecta que tuviera todo resuelto todo el tiempo, solo necesitabas honestidad, transparencia, una pareja que confiara en ti lo suficiente para compartir las dificultades. Pero tuvo miedo de mostrarse frágil, tuvo miedo de que vieras el lado confundido e inseguro de ella, tuvo miedo de que te fueras y descubrías que no tenía todas las respuestas. Entonces prefirió irse primero, antes de que pudieras decidir irte. Y ahora carga el arrepentimiento de no haberte dado la oportunidad de estar a su lado durante la confusión, de no haber confiado en que el amor de ustedes era lo suficientemente fuerte para atravesar fases difíciles. Se alejó por miedo, por inseguridad, por confusión, pero nunca porque dejó de preocuparse por ti. Séptimo pensamiento. Quisiera regresar el tiempo y hacer todo diferente. Si pudiera tener una sola oportunidad de regresar el tiempo, reharía absolutamente todo de forma diferente. Volvería a aquellos momentos cruciales en que tomó las decisiones equivocadas y esta vez elegiría el camino de la paciencia, de la conversación, de la comprensión mutua. Volvería a aquellas peleas innecesarias y esta vez respiraría profundo antes de decir cosas de las que se arrepintió después. Volvería a aquellos momentos en que la necesitabas y ella estaba muy ocupada con cosas que hoy se da cuenta de que eran completamente irrelevantes comparadas con la importancia de estar a tu lado. Volvería y prestaría más atención a las señales que dabas, valoraría más los gestos pequeños pero significativos que hacías, diría más veces lo importante que eras para ella en vez de presumir que ya lo sabías. Existe una lista entera de cosas que haría diferente si tuviera esa oportunidad mágica de regresar el tiempo. Sería más presente en las conversaciones en vez de estar viendo el celular. Daría más valor a los planes que hacían juntos en vez de cancelar a última hora por cualquier motivo tonto. Se quejaría menos de tus pequeñas manías e imperfecciones y abrazaría más el hecho de que nadie es perfecto y que era justamente en la imperfección donde estaba la belleza de ustedes. Pelearía menos por celos tontos y confiaría más en lo que estaban construyendo. Exigiría menos expectativas irreales y disfrutaría más los momentos simples y genuinos que compartían. Sería más comprensiva cuando estabas cansado o estresado en vez de tomarlo todo personal. En fin, sería una versión mejor de sí misma, la versión que solo logró convertirse después de perderte y ya no tenía donde aplicar todas esas lecciones aprendidas. El peso de saber que no es posible regresar es algo que la aplasta diariamente. Vive en un estado constante de ¿y si hubiera sido más madura aquel día? ¿Y si hubiera escuchado más y hablado menos? ¿Y si hubiera dado más valor a lo que tenían en vez de enfocarse en lo que faltaba? ¿Y si hubiera elegido quedarse y luchar en vez de alejarse cobardemente? Todas esas preguntas se quedan girando en su cabeza sin parar, creando un ciclo de arrepentimiento que parece no tener fin. Sabe que la vida no ofrece control más Z, que los errores del pasado quedan grabados en la historia y no pueden ser borrados, pero aún así no puede dejar de fantasear sobre cómo sería diferente, cómo serían felices hoy si hubiera tomado mejores decisiones en ese entonces. Y lo más doloroso es saber que esta versión mejor de ella finalmente existe ahora, pero tú ya no estás aquí para conocerla y beneficiarte de ella. Octavo pensamiento. Pensé que iba a encontrar a alguien mejor, y me di cuenta de que eso no existe. Cuando terminó, había una creencia arrogante e inmadura en su cabeza de que encontrar a alguien mejor sería solo cuestión de tiempo. Miró los defectos que tenías, las cosas que le molestaban en la relación, y se convenció de que allá afuera existía alguien perfecto esperándola, alguien que tendría todas tus cualidades pero ninguno de tus defectos, alguien que llenaría todos los requisitos de la lista imposible que había creado mentalmente. Creyó en la ilusión de que el pasto del vecino siempre es más verde, de que existe un príncipe azul perfecto en algún lugar, de que merecía más y que por lo tanto debería ir tras ese más. Entonces renunció a ti con la confianza de quien piensa que está haciendo un upgrade, de quien tiene certeza de que pronto encontrará algo mejor. Pero la realidad del mundo real fue una bofetada dolorosa que la despertó de forma brutal. Salió por ahí conociendo a otras personas, y rápidamente se dio cuenta de que aquella persona perfecta que había idealizado simplemente no existe. Conoció chicos que eran guapos pero superficiales y vacíos. Conoció chicos que tenían dinero pero eran emocionalmente no disponibles. Conoció chicos que decían las cosas correctas pero nunca transformaban palabras en acciones concretas. Conoció chicos que parecían interesantes al principio pero que revelaban red flags enormes conforme el tiempo pasaba.
Y en cada una de esas experiencias frustrantes, se encontraba comparando contigo, recordando cómo eras genuino, cómo realmente te preocupabas, cómo puede que hayas tenido defectos pero tenías un corazón bueno e intenciones verdaderas. Se dio cuenta de que había cambiado oro por diamante falso, que había dejado algo real y valioso en busca de una fantasía que nunca se materializó. Hoy entiende que la persona mejor que estaba buscando no existe porque la perfección no existe, porque todo mundo tiene defectos y limitaciones, porque las relaciones son sobre encontrar a alguien cuyos defectos puedes aceptar y cuyas cualidades valoras de verdad. Y tenías cualidades raras que solo logró ver cuando comenzó a comparar con lo que encontró después. Eras leal cuando tantos otros se mostraron infieles. Eras presente cuando tantos otros eran ausentes. Te esforzabas genuinamente cuando tantos otros solo hacían lo mínimo. La respetabas cuando tantos otros la faltaron al respeto. Finalmente entendió que no existe alguien mejor en el sentido absoluto, existe solo alguien diferente, y que en las diferencias que encontró, ninguna era superior a lo que tenían juntos. El mejor que buscaba estaba a su lado todo el tiempo, y solo se dio cuenta de eso cuando ya era demasiado tarde y tú ya habías seguido adelante con tu vida. 9º pensamiento, sé que te lastimé, y eso me pesa. La conciencia de que te causó dolor es algo que la atormenta profundamente todos los días. Puede imaginar perfectamente cómo te debiste haber sentido cuando se fue, cuando dijo aquellas palabras duras, cuando simplemente desapareció de tu vida sin dar explicaciones adecuadas. Piensa en cómo debe haber sido doloroso para ti despertar y darte cuenta de que ya no estaba ahí, en cómo debe haber sido confuso intentar entender que salió mal, en cómo debe haber sido solitario pasar por todo aquello sin tenerla a su lado para conversar. Y lo peor es saber que todo ese dolor fue causado por ella, por las elecciones egoístas que hizo, por la falta de consideración con tus sentimientos, por la incapacidad de comunicar adecuadamente lo que estaba sintiendo en vez de simplemente irse y dejarte en la oscuridad. Se imagina en tu lugar constantemente, intentando sentir la intensidad de lo que probablemente sentiste y todavía sientes. Se pone en tus zapatos cuando viste sus mensajes volviéndose cada vez más fríos y distantes, cuando te diste cuenta de que se estaba alejando emocionalmente pero no sabías por qué, cuando intentaste salvar la relación pero parecía que estabas luchando solo. Imagina la frustración que debiste haber sentido al no entender lo que estaba pasando, la tristeza que debe haberte invadido cuando te diste cuenta de que realmente se acabó, la sensación de impotencia de querer arreglar algo pero no saber por dónde empezar. Y cada una de esas imágenes mentales pesa en su pecho como una piedra gigantesca, porque sabe que fue la responsable directa de plantar todo ese dolor dentro de ti, de quitarle la paz a alguien que solo intentó amarte de la mejor forma que sabía. Cargar esa culpa es una de las cargas más pesadas que enfrenta diariamente, porque no es algo que simplemente se va con el tiempo. Cada vez que se acuerda de ti, viene junto la conciencia dolorosa de que te lastimó, de que fue injusta, de que podría haber hecho todo diferente y ahorrarte tanto sufrimiento. Quisiera poder regresar y borrar todo el dolor que causó, quisiera poder pedir disculpas de forma adecuada y hacerte entender que nunca fue su intención lastimarte tanto, aunque sus acciones hayan dicho completamente lo contrario. Vive con el arrepentimiento constante de saber que dejó marcas emocionales en alguien que no merecía ser tratado de esa forma, en alguien que solo quería construir algo bonito a su lado. Y esa conciencia del dolor que causó no la deja en paz, porque sabe que algunas heridas dejan cicatrices permanentes, y ella probablemente es una de esas cicatrices en tu corazón. 10º pensamiento, pensé que ibas a ir detrás de mí, y cuando no viniste, dolió. En el fondo de su alma, existía una expectativa escondida de que no aceptarías el término tan fácilmente, de que lucharías por ella, de que mostrarías a través de acciones concretas lo importante que era para ser dejada ir. Creó en su mente un escenario romántico donde aparecerías en su puerta con flores, donde mandarías mensajes diciendo que no podías vivir sin ella, donde insistirías incansablemente hasta que ella cediera y se diera cuenta de que deberían estar juntos. Era una fantasía alimentada por películas y novelas, donde el hombre enamorado nunca se rinde de la mujer que ama y siempre encuentra una forma de reconquistar lo que se perdió. Pero la realidad fue completamente diferente, respetaste su decisión de alejarse y no fuiste detrás de ella, y eso dolió de una forma que no estaba preparada para sentir. Cuando los días fueron pasando y no daba señales de vida, cuando su teléfono permanecía en silencio sin tus mensajes, cuando se daba cuenta de que realmente estaba siguiendo adelante sin mirar atrás, algo dentro de ella se destrozó completamente. La ausencia de tu insistencia fue interpretada por ella como una confirmación de sus peores miedos, de que tal vez no te importaba tanto como imaginaba, de que tal vez estabas aliviado con el término, de que tal vez era más reemplazable de lo que le gustaría admitir. Cada día de silencio de tu parte era una puñalada en su corazón,
Cada historia que publicabas viviendo tu vida normalmente era una evidencia dolorosa de que estabas bien sin ella. Cada vez que checaba el celular esperando ver tu nombre en la pantalla y no lo veía era una decepción más acumulada en su pecho. Lo más confuso de todo esto es que ella misma pidió espacio, ella misma dijo que necesitaba alejarse, ella misma creó toda esa distancia entre ustedes, pero aún así esperaba que ignoraras todo eso y fueras detrás de ella de todas formas. ¿Es contradictorio? Absolutamente. ¿Es justo contigo? Definitivamente no. Pero es exactamente así como funciona el corazón humano a veces, especialmente cuando el orgullo y el miedo a la vulnerabilidad entran en conflicto con el deseo de ser deseada y valorada. Quería que probaras que ella valía la pena luchar, que mostraras que el amor de ustedes era más fuerte que cualquier pelea o desacuerdo, que no aceptarías perderla tan fácilmente. Y cuando no hiciste nada de eso, cuando simplemente respetaste su voluntad y seguiste adelante con dignidad, sintió un dolor profundo mezclado con arrepentimiento, porque se dio cuenta demasiado tarde de que tal vez no fuiste detrás de ella justamente porque la respetabas demasiado para irrespetar lo que había pedido. 11º pensamiento. Todavía me acuerdo de nuestras conversaciones. Las conversaciones que tenían son algo que no puede sacar de su cabeza de ninguna manera. Se encuentra recordando aquellas pláticas de madrugada cuando ninguno de los dos podía dormir y se quedaban horas intercambiando mensajes sobre los temas más random posibles. Recuerda aquellas conversaciones profundas sobre sueños, miedos, inseguridades, sobre el futuro que planeaban juntos. Recuerda las risas que compartían cuando conversaban sobre memorias chistosas o chistes internos que solo ustedes dos entendían. Recuerda lo fácil que era conversar contigo sobre absolutamente cualquier cosa, de cómo siempre tenías algo interesante que decir, de cómo realmente le escuchabas y prestabas atención a lo que decía en vez de solo esperar tu turno para hablar. Esos recuerdos aparecen en los momentos más inesperados y la agarran completamente desprevenida, trayendo una ola de nostalgia que es casi imposible de ignorar. Hoy en día, cuando conversa con otras personas, percibe claramente la diferencia y siente intensamente la falta de la conexión que tenían. Las conversaciones parecen superficiales, forzadas, sin aquella naturalidad y fluidez que existía entre ustedes dos. Nadie más hace preguntas interesantes sobre su vida de la forma en que lo hacías. Nadie más recuerda los pequeños detalles que menciona casualmente de la forma en que siempre recordabas. Nadie más logra hacerla reír de esa manera específica en que lo lograbas. Nadie más entiende sus referencias o comparte el mismo tipo de humor. Y eso le hace darse cuenta de lo especiales que eran aquellas conversaciones, lo raro que era tener a alguien con quien pudiera ser completamente ella misma sin filtros o máscaras, alguien con quien las palabras fluían con facilidad y autenticidad, alguien que realmente se interesaba por lo que tenía que decir y no solo fingía interés por educación. Lo más doloroso es cuando pasa por algo interesante durante el día y el primer pensamiento que viene a su cabeza es necesito contarle esto, pero entonces la realidad golpea fuerte y recuerda que ya no estás ahí para escuchar, que ya no tienen esa intimidad de compartir los detalles cotidianos de la vida el uno con el otro. Se encuentra agarrando el celular para mandarte un mensaje sobre algo chistoso que pasó, pero se detiene a la mitad al darse cuenta de que ya no conversan de esa manera. Hay momentos en que ve algo que sabe que te parecería increíble y siente unas ganas inmensas de compartirlo contigo, pero necesita contener esas ganas y tragarse esa frustración de no poder tener más a ti como la primera persona con quien quiere dividir las experiencias de la vida. Esas conversaciones que tenían crearon un vacío que nadie más logra llenar, y vive con la nostalgia constante de aquellos momentos de conexión verdadera que compartían. 12º pensamiento. Quisiera haber valorado más lo que teníamos. Si existe algo que corroe su alma todos los días es el arrepentimiento profundo de no haber dado el debido valor a lo que construyeron juntos mientras todavía tenía la oportunidad. Mira hacia atrás ahora y ve con una claridad cristalina todas las cosas increíbles que tenían y que simplemente ignoró o consideró como garantizadas en ese entonces. No valoró la forma en que siempre estabas disponible cuando te necesitaba, no valoró los sacrificios que hacías para estar presente en su vida, no valoró el esfuerzo genuino que ponías en hacer que la relación funcionara. Estaba tan ocupada enfocándose en las cosas pequeñas que le molestaban, en las expectativas que no estaban siendo cumplidas, en los defectos microscópicos que amplificaba en su mente, que perdió completamente de vista el panorama general, que tenían algo realmente especial, algo que la mayoría de las personas pasa toda la vida buscando y nunca encuentra. Se acuerda de todas las veces que hiciste algo especial por ella y simplemente reaccionó con indiferencia o con un gracias mecánico, sin realmente demostrar cuánto significaba aquello. Recuerda todas las ocasiones en que reorganizaste tu agenda para estar con ella y no reconoció lo importante que era eso. Recuerda los planes que hacían y que cancelaba frecuentemente,
sin darse cuenta de que cada cancelación eras tú sintiéndote menos prioritario en su vida. Recuerda cómo intentabas resolver los problemas de la relación mientras ella solo se quejaba, sin darse cuenta de que tener a alguien dispuesto a trabajar en las dificultades en vez de simplemente irse era algo extremadamente valioso y raro. Pasó tanto tiempo enfocada en lo que estaba faltando que se olvidó completamente de agradecer y valorar todo lo que ya estaba ahí, todo el amor que ofrecías de forma consistente y sincera. Hoy, cuando compara lo que tenía contigo con el vacío que existe en su vida ahora, o con las experiencias decepcionantes que tuvo después, finalmente ve el tesoro que dejó escapar por pura ceguera emocional. Se da cuenta de que estaba quejándose de tener una relación 9 de 10 porque quería el 10 perfecto e inalcanzable, y en el proceso de buscar esa perfección imposible, acabó perdiendo completamente aquel 9 que ya era más de lo que la mayoría de las personas logran tener. Quisiera haber regresado el tiempo no para cambiarte a ti o cambiar la relación, sino para cambiar la forma en que veía todo, para tener la sabiduría de reconocer el valor de lo que estaba justo frente a ella antes de que fuera demasiado tarde. Pero desafortunadamente esa conciencia solo vino después de la pérdida, y ahora necesita cargar el peso de saber que tuvo algo precioso en sus manos y simplemente lo dejó escurrir entre los dedos por pura falta de valoración y gratitud. 13º pensamiento. Siento un vacío desde que saliste de mi vida. Existe un hoyo gigantesco dentro de su pecho que no se cierra de ninguna manera desde que saliste de su vida. Es un vacío constante, persistente, que está ahí cuando despierta por la mañana, que la acompaña durante todo el día, y que se vuelve aún más intenso durante la noche cuando está sola con sus pensamientos. Intentó llenar ese vacío de todas las formas posibles, se sumergió en el trabajo intentando distraerse con las responsabilidades profesionales, salió con amigas intentando divertirse y olvidar el dolor, conoció gente nueva intentando encontrar a alguien que la hiciera sentir nuevamente aquella completitud que sentía a tu lado. Se metió en hobbies y actividades intentando ocupar el tiempo y la mente. Pero nada funciona de verdad, porque ese vacío no es solo sobre estar sola o sobre no tener a alguien, es específicamente sobre no tenerte a ti, sobre extrañar tu presencia específica, tu energía, la forma única en que llenabas los espacios en su vida. Este vacío se manifiesta de formas diferentes a lo largo del día, siempre recordándole lo que se perdió. Cuando llega a casa después de un día difícil y no te tiene para desahogarse y encontrar consuelo. Cuando ve alguna serie sola y no te tiene a su lado para comentar sobre los episodios. Cuando logra algo importante en el trabajo y no te tiene para celebrar junto y sentirse orgullosa de ella. Cuando está pasando por un momento difícil y no te tiene para tomarle la mano y decirle que todo va a estar bien. Cuando ve una pareja en la calle y automáticamente recuerda cuando ustedes hacían esas mismas cosas juntos. Cada uno de esos momentos es un recordatorio doloroso del espacio que ocupabas en su vida, un espacio que ahora permanece vacío y gritante, imposible de ignorar por más que lo intente. Lo más aterrador de este vacío es que no disminuye con el tiempo como esperaba que pasara. La gente siempre dice que el tiempo lo cura todo, que eventualmente el dolor pasa y sigues adelante, pero en su caso parece que el tiempo solo está haciendo el vacío más evidente y más doloroso. Porque conforme los meses van pasando, tiene más claridad sobre lo que perdió, más conciencia sobre lo esencial que eras para su bienestar emocional, más certeza de que aquel vacío probablemente nunca será llenado por completo porque fue moldeado específicamente en tu forma. Intenta vivir con ese hoyo en el pecho, intenta funcionar normalmente en el día a día a pesar de él, pero es agotador cargar ese peso constantemente, es cansado fingir que todo está bien cuando por dentro siente que una parte esencial de sí misma fue arrancada y dejó solo un espacio vacío y doloroso que sangra silenciosamente todos los días. 14º pensamiento. Me di cuenta de que fuiste lo mejor para mí. Después de todo lo que vivió tras el término, después de todas las personas que conoció, después de todas las experiencias que tuvo, finalmente llegó a una conclusión devastadora e irrefutable. Fuiste lo mejor que le pasó, y probablemente nunca encontrará a alguien que se acerque a lo que tenían juntos. Esta percepción no vino de una vez, sino que se fue construyendo gradualmente a través de innumerables comparaciones y decepciones. Cada persona nueva que entraba en su vida era inevitablemente medida contra ti, y ninguna de ellas pasaba la prueba. Se dio cuenta de que no eras solo bueno, eras excepcionalmente bueno para ella específicamente, como si hubieran sido hechos el uno para el otro de una forma que solo logró ver después de perderte e intentar reemplazar lo irreemplazable. La entendías de una forma que nadie más logra entender. Aceptaba sus fallas e imperfecciones sin juicio o intentos de cambiarla completamente. Tenías paciencia con sus inseguridades y ansiedades cuando otros simplemente huirían o se irritarían. La hacía sentir segura para ser auténtica, para mostrar el lado vulnerable, para admitir cuando estaba equivocada o confundida. Equilibrabas perfectamente el dar y el recibir,
nunca dejando que la relación se volviera unilateral. La desafiabas a ser mejor, pero también la aceptabas exactamente como era. Tenías ambiciones y sueños propios, pero también hacías de todo por incluirla en esos planes de futuro. Eras leal, consistente, presente, dedicado, todas esas cualidades que parecen simples pero que descubrió que son extremadamente raras cuando comenzó a buscar eso en otras personas. La tragedia de darse cuenta de todo esto demasiado tarde es algo que la atormenta constantemente. Tuvo lo mejor en sus manos y lo tiró como si fuera algo común y fácilmente reemplazable, como si personas como tú fueran abundantes en el mundo y pudieras simplemente salir y encontrar otro igual en cualquier momento. Pero la vida le enseñó de la forma más dura posible que no es así como funciona, que las conexiones verdaderas son raras, que la compatibilidad real es difícil de encontrar, que tener a alguien que realmente te ama y se dedica a ti es un regalo que no se recibe 2 veces. Ahora carga el peso de esa conciencia todos los días, sabiendo que lo mejor que podría haber tenido ya pasó por su vida y lo dejó escapar por pura inmadurez y falta de sabiduría. Vive con la certeza dolorosa de que probablemente pasará el resto de su vida comparando a todas las otras personas contigo y siempre encontrando fallas, siempre sintiendo que es menos de lo que tenían, siempre preguntándose y si hubiera sido lo suficientemente inteligente para reconocer el valor de lo que tenía mientras todavía tenía la oportunidad de mantenerlo. 15º pensamiento. Quisiera que supieras que todavía pienso en ti. No pasa un solo día sin que invada sus pensamientos de alguna forma. Puede ser por la mañana cuando despierta y por un breve momento olvida que ya no están juntos, y la realidad golpea como un puñetazo en el estómago. Puede ser durante el día cuando ve algo que te recuerda, una canción que sonaba siempre cuando estaban juntos, un lugar que solían frecuentar, una comida que les gustaba comer, una película que vieron 1000 veces. Puede ser por la noche cuando estás sola en la cama y se acuerda de lo diferente que era cuando estabas ahí a su lado. Estás constantemente presente en su mente, aunque físicamente estés ausente de su vida, y quisiera que lo supieras, quisiera que entendieras que el alejamiento físico no significó de ninguna forma un alejamiento emocional o mental. Piensa en ti cuando está feliz y quiere compartir esa felicidad con alguien que realmente se preocupa. Piensa en ti cuando está triste y extraña el consuelo que solo tú sabías ofrecer. Piensa en ti cuando está aburrida y recuerda cómo nunca se aburrían juntos porque siempre tenían algo de qué conversar o hacer. Piensa en ti cuando ve parejas en la calle e imagina automáticamente cómo sería si todavía estuvieran juntos. Piensa en ti cuando escucha a alguien decir tu nombre o cualquier palabra parecida. Piensa en ti cuando pasa por lugares que solían ir juntos. Piensa en ti antes de dormir, imaginando cómo estás, si también piensas en ella a veces, si ya superaste completamente o si todavía guardas algún sentimiento por ella. Te volviste una presencia constante e inevitable en el paisaje mental de ella, una referencia contra la cual mide todo y a todos. Lo más frustrante es que no puede simplemente llamarte y decir todo esto, no puede mandarte un mensaje a mitad de la noche cuando la nostalgia aprieta y decir estoy pensando en ti ahora, no puede dejarte saber lo mucho que todavía ocupas espacio en su vida emocional. Existe un abismo de distancia y orgullo entre ustedes que impide esa comunicación honesta, y necesita guardar todos esos pensamientos para sí misma, cargar sola ese peso de pensar constantemente en alguien que probablemente ya no piensa en ella con la misma intensidad o frecuencia. Quisiera que supieras que no importa cuánto tiempo pase, no importa cuántas otras personas aparezcan en su vida, no importa lo mucho que intente seguir adelante, sigue siendo una parte importante de sus pensamientos, una presencia marcante que se niega a salir completamente de la mente y del corazón, un recuerdo constante de lo que se vivió y de lo que se perdió. 16º pensamiento. Me la paso imaginando cómo sería si volviéramos. La fantasía de una posible reconciliación vive en su cabeza de forma casi obsesiva. Pasa horas imaginando escenarios diferentes de cómo podrían volver a estar juntos, cómo sería el reencuentro, qué se dirían el uno al otro después de todo este tiempo, cómo sería reconstruir la confianza y la intimidad que se rompieron, cómo sería tener una segunda oportunidad y hacer todo bien esta vez. Te imagina apareciendo en su puerta de sorpresa, o que se encuentran casualmente en algún lugar y la conversación fluye naturalmente como en los viejos tiempos, o hasta ella tomando valor y mandándote un mensaje rompiendo todo el silencio que existe entre ustedes. Estas fantasías son tan vividas y detalladas que a veces parecen reales, y cuando regresa a la realidad y se da cuenta de que son solo imaginación, la decepción duele de una forma física y palpable. Imagina cómo sería diferente si tuvieran una segunda oportunidad ahora que es más madura, más consciente, más capaz de valorar lo que tiene en vez de enfocarse en lo que falta. Imagina cómo sería una mejor novia, cómo comunicaría mejor sus sentimientos, cómo pelearía menos por cosas tontas, cómo daría más valor a los gestos que haces, cómo sería más presente y dedicada a la relación.
Los imagina reconstruyendo la relación sobre una base más sólida, con todo el bagaje y aprendizaje que vinieron de esta separación dolorosa. Imagina que tal vez necesitaban pasar por todo esto para crecer individualmente y entonces reencontrarse en un mejor momento, más preparados para hacer que funcione. Estas fantasías le dan una esperanza frágil pero persistente de que tal vez no es demasiado tarde, de que tal vez todavía existe una posibilidad de que vuelvan a empezar y escriban un final diferente para esta historia. Pero al mismo tiempo que estas fantasías traen algo de consuelo temporal, también traen un dolor inmenso porque no sabes si son solo ilusiones imposibles o posibilidades reales. No sabes si tú también piensas en esa posibilidad de reconciliación o si ya seguiste completamente adelante y cerraste esa puerta para siempre. No sabes si todavía guardas algún sentimiento por ella o si todo lo que vivieron ya fue completamente superado y enterrado en el pasado. No sabes si buscarte sería una demostración valiente de querer arreglar las cosas o sería solo otra forma de lastimarte nuevamente. Entonces se queda atrapada en ese limbo torturante entre la fantasía y la realidad, entre la esperanza y el miedo al rechazo, entre las ganas de ir detrás de lo que perdió y el temor de descubrir que ya no quieres nada con ella. Y mientras tanto, sigue imaginando, soñando, fantaseando sobre cómo sería tenerte de vuelta en su vida, sobre cómo sería hacer todo bien esta vez, sobre cómo sería finalmente tener la oportunidad de mostrar que aprendió de los errores y que se transformó en la persona que siempre mereciste tener a tu lado. 17º pensamiento. Quisiera contarte todo lo que pasé en este tiempo. Existe tanta cosa que pasó en su vida desde que se separaron, tantas experiencias, tantos sentimientos, tantos cambios, y tú solías ser la primera persona con quien compartía absolutamente todo. Ahora vive todas esas cosas sola, guardando para sí misma historias que naturalmente serían tuyas para escuchar, y eso crea una sensación extraña de incompletitud, como si las experiencias no fueran totalmente reales o completas porque no estás ahí para presenciarlas y validarlas. Quisiera contarte sobre aquella promoción en el trabajo que finalmente consiguió después de tanto esfuerzo, y serías la única persona que realmente entendería lo mucho que significa porque acompañaste toda la jornada hasta ahí. Quisiera contarte sobre las dificultades que enfrentó, los momentos en que se sintió completamente perdida y sola, las noches en que lloró sin parar porque todo parecía estar desmoronándose a su alrededor. Quisiera contarte sobre las pequeñas victorias del día a día, sobre los libros que leyó y que te harían pensar en cosas nuevas, sobre las películas que vio y que sabe que adorarías discutir con ella por horas. Tiene tanto guardado dentro de ella, tantas palabras no dichas, tantas historias acumuladas que fueron vividas en tu ausencia pero que cargan tu marca porque todo en su vida todavía está inevitablemente conectado a ti de alguna forma. Quisiera contarte sobre cómo cambió en estos meses, sobre las lecciones dolorosas que aprendió a través del sufrimiento, sobre cómo finalmente entendió cosas que intentabas explicarle y que en ese entonces simplemente no lograba ver. Quisiera contarte sobre los momentos de crecimiento personal, sobre cómo enfrentó miedos que antes parecían insuperables, sobre cómo descubrió fuerzas dentro de ella que no sabía que existían. Quisiera contarte también sobre los arrepentimientos, sobre las veces en que se dio cuenta de que había actuado mal contigo, sobre las miles de veces en que deseó poder regresar y hacerlo diferente. Existe una narrativa entera de su vida desde el término que fue construida sin ti, pero que paradójicamente es toda sobre ti, sobre tu ausencia, sobre el hoyo que quedó, sobre cómo cada experiencia es filtrada a través del recuerdo de lo que tenían. Lo más difícil es saber que estás viviendo tu propia historia paralelamente, pasando por tus propias experiencias, enfrentando tus propios desafíos, celebrando tus propias victorias, y ella ya no es parte de nada de eso. Ustedes que antes compartían todo ahora son dos extraños viviendo vidas completamente separadas, y esta separación duele de una forma que no estaba preparada para sentir. Se pregunta constantemente qué estás haciendo, cómo te estás sintiendo, si también tienes cosas que te gustaría contarle pero no puedes. Imagina las conversaciones que podrían haber tenido si todavía estuvieran juntos, imagina cómo sería ponerte al tanto de todo lo que pasó, imagina tu reacción para cada historia, tu opinión sobre cada situación, tu consejo para cada dilema. Y esta imaginación constante de lo que podría ser pero no es se vuelve una forma de tortura autoimpuesta, porque te mantiene presente en su vida de una forma fantasmal mientras en realidad estás completamente ausente y probablemente ni imaginas lo mucho que todavía te necesita para dividir la vida, aunque sea solo a través de palabras. 18º pensamiento. Todavía guardo nuestras fotos. No pudo borrar ninguna foto de ustedes juntos, por más que lo intentó algunas veces cuando el dolor estaba más intenso y pensaba que borrar las evidencias visuales de la relación ayudaría a seguir adelante. Todas las fotos todavía están ahí, cuidadosamente guardadas en una carpeta escondida en el celular, lejos de ojos curiosos pero siempre accesibles para los momentos en que la nostalgia aprieta y necesita ver tu cara nuevamente,
necesita acordarse de lo felices que eran juntos, necesita tener la confirmación visual de que todo aquello fue real y no solo un sueño que inventó en su cabeza. Mira esas fotos con una frecuencia que sería preocupante si alguien lo supiera, pasando los dedos por la pantalla del celular con delicadeza, ampliando detalles, recordando exactamente dónde estaban cuando cada foto fue tomada, qué estaban haciendo, de qué estaban conversando, cómo se sentían en aquel momento específico congelado en el tiempo. Cada foto cuenta una historia completa para ella. Aquella selfie tonta que se tomaron en un día cualquiera, donde están haciendo muecas ridículas para la cámara, representa todos los momentos de levedad y diversión que compartieron. Aquella foto más seria y romántica, donde se están mirando con tanto amor que es casi palpable incluso a través de la imagen estática, representa la profundidad de la conexión que tenían. Aquella foto de ustedes en algún lugar especial que visitaron juntos representa todas las aventuras y memorias que construyeron lado a lado. Aquella foto donde la miras de una forma específica mientras ella mira hacia la cámara representa la forma en que siempre la admirabas incluso cuando no estaba prestando atención. Conoce cada una de esas fotos de memoria, podría describirlas en detalles minuciosos incluso con los ojos cerrados, porque pasó horas y horas mirándolas, intentando absorber cada píxel, cada expresión, cada momento capturado. Lo más doloroso es que esas fotos son ahora todo lo que quedó de algo que antes era tan vivo y real. Son registros de un tiempo que no regresa, evidencias de una felicidad que existió pero se perdió, recuerdos visuales de un amor que era genuino pero no fue suficiente para sobrevivir a los problemas que enfrentaron. Sabe que probablemente debería borrar todo, que guardar esas fotos es solo una forma de mantenerse atrapada en el pasado e impedir el proceso de seguir adelante, que mirarlas constantemente es como picar una herida que nunca cicatriza de verdad. Pero simplemente no logra apretar el botón de borrar, no logra forzarse a borrar esas memorias visuales aunque sabe que traen más dolor que consuelo la mayoría de las veces. Porque borrar las fotos sería como admitir definitivamente que se acabó, sería como matar de una vez cualquier esperanza que todavía existe en el fondo de su corazón, sería como decir un último adiós que todavía no está lista para decir. Entonces las fotos permanecen ahí, guardadas cuidadosamente, visitadas frecuentemente en los momentos de debilidad emocional, sirviendo como recordatorios constantes y dolorosos de todo lo que se construyó y todo lo que se perdió. 19º pensamiento. Quisiera decirte que todavía te amo. Las 3 palabras más difíciles y aterradoras que existen actualmente en su vida son estas: te amo. Todavía te ama de una forma que no ha disminuido ni un poco con el tiempo y la distancia, de una forma que resiste tercamente a todos sus intentos de matar ese sentimiento, de una forma que continúa quemando en su pecho todos los días aunque sabe que ese amor probablemente ya no tiene lugar para existir. Intentó de todo para dejar de amarte, intentó convencerse de que era solo nostalgia y no amor de verdad, intentó enfocarse solo en las cosas negativas de la relación para crear una narrativa donde eras el villano y más fácil de olvidar, intentó conocer a otras personas esperando que un sentimiento nuevo reemplazara al antiguo. Intentó ocuparse tanto con trabajo y actividades que no sobrara tiempo para pensar en ti y en estos sentimientos persistentes. Pero nada funcionó porque el amor verdadero no desaparece simplemente porque quieres que desaparezca o porque sería más conveniente no sentir más nada. Este amor que todavía siente es complicado y lleno de capas contradictorias. Es un amor que viene mezclado con arrepentimiento profundo por haber tirado lo que tenía. Es un amor que viene acompañado de culpa por haberte lastimado tanto. Es un amor que convive con la frustración de no haberlo sabido demostrar adecuadamente cuando estaban juntos. Es un amor que coexiste con el miedo paralizante de que tal vez sea demasiado tarde, de que ya no sientes más nada por ella, de que cualquier intento de reconexión sería rechazado dolorosamente. Es un amor que necesita cargar en silencio absoluto porque no hay espacio seguro para expresarlo, no hay forma de decirte esto sin parecer manipuladora o sin arriesgarse a ser humillada por la indiferencia que puedes demostrar en respuesta. Entonces guarda esas 3 palabras encerradas dentro del pecho, donde hacen eco constantemente pero nunca encuentran voz para ser dichas en voz alta. Si pudiera tener solo un momento de valor absoluto, un momento donde el miedo al rechazo no existiera, te diría exactamente eso, que todavía te ama con la misma intensidad o tal vez hasta más de lo que amaba cuando estaban juntos. Te diría que ese amor no está basado en ilusión o nostalgia idealizada, sino en un reconocimiento genuino y maduro de quién eres como persona y de lo que representaban juntos. Te diría que intentó de todas las formas posibles dejar de amarte porque sería infinitamente más fácil seguir adelante si ya no sintiera nada, pero que el corazón simplemente no obedece comandos racionales y continúa latiendo más fuerte cada vez que piensa en ti. Te diría que este amor la atormenta durante el día y la mantiene despierta durante la noche, que es simultáneamente la cosa más bonita y más dolorosa que carga dentro de ella actualmente.
Pero como no tiene ese valor, como el miedo es mayor que las ganas de ser honesta, sigue guardando esas palabras para sí misma, amándote en silencio, deseando que de alguna forma telepática o mágica pudiera saber lo que siente sin que tenga que exponerse al riesgo de decírtelo y descubrir que ya no correspondes a esos sentimientos. 20º pensamiento, me la paso imaginando si todavía sientes algo. La pregunta que más atormenta su mente, que más la mantiene despierta durante la noche, que más aparece en los pensamientos durante el día, es simplemente esta: ¿será que todavía sientes algo por ella? Analiza obsesivamente cada pequeño detalle, cada interacción mínima que puedan haber tenido desde el término, cada mirada que intercambiaron si se cruzaron en algún lugar, cada palabra que dijiste o dejaste de decir, buscando desesperadamente cualquier señal, cualquier indicación, cualquier pista que pueda revelar lo que está pasando en tu corazón y en tu mente. Cuando publicas algo en las redes sociales, examina cada palabra, cada foto, cada detalle buscando señales escondidas. Cuando alguien menciona tu nombre en una conversación, presta atención absoluta intentando captar cualquier información sobre cómo estás, cómo has estado, si tienes a alguien nuevo en tu vida. Vive en un estado constante de análisis y especulación, construyendo teorías elaboradas sobre tus sentimientos basadas en evidencias mínimas y muchas veces inexistentes. La incertidumbre es absolutamente torturante porque oscila constantemente entre dos extremos emocionales devastadores. Hay días en que se convence completamente de que tú también extrañas, también piensas en ella, también guardas algún sentimiento residual de lo que vivieron juntos, y en esos días alimenta una esperanza frágil pero intensa de que tal vez todavía existe una posibilidad de reconciliación, de que tal vez todavía pueden encontrar un camino de vuelta el uno hacia el otro. Pero entonces hay otros días en que se convence del opuesto absoluto, en que todas las evidencias apuntan al hecho de que seguiste completamente adelante, que superaste la relación de forma definitiva, que probablemente ni siquiera piensas más en ella excepto ocasionalmente como un recuerdo distante y sin importancia del pasado. Y en esos días la desesperanza la consume completamente y se siente absolutamente patética por todavía estar atrapada en sentimientos que claramente ya no son correspondidos. Lo que realmente quisiera es simplemente saber la verdad, por más dolorosa que esa verdad pudiera ser. Quisiera poder preguntarte directamente, ¿todavía sientes algo por mí? ¿Todavía piensas en mí a veces? ¿Todavía existe alguna posibilidad de que volvamos o esa puerta está definitivamente cerrada para siempre? Quisiera poder tener esas respuestas claras y honestas en vez de quedarse navegando en este mar de incertidumbres que la deja completamente perdida y confundida. Porque si ya no sientes nada, si realmente ya superaste y seguiste adelante, ella al menos podría comenzar el doloroso pero necesario proceso de aceptar esa realidad e intentar hacer lo mismo. Pero si todavía sientes algo, si todavía existe una chispa de lo que tenían, quisiera saberlo para poder decidir si vale la pena luchar por una segunda oportunidad o si es mejor dejar el pasado en el pasado. Pero como no tiene el valor de hacer esas preguntas directamente y arriesgarse a tener que enfrentar respuestas que pueden destruirla emocionalmente, sigue atrapada en este limbo terrible de no saber, de imaginar, de especular, de analizar cada detalle insignificante buscando respuestas que tal vez nunca llegue a tener, viviendo con esta incertidumbre que es tan dolorosa como cualquier certeza podría ser. Si este video te hizo sentido, deja el like, suscríbete al canal y comenta gratitud. Esto ayuda al algoritmo a esparcir este mensaje hacia otros hombres que necesitan conocer las enseñanzas de nuestro canal. Cada interacción fortalece esta misión de abrir los ojos y rescatar la autoestima masculina. Gracias por estar aquí. Sigue acompañándonos, porque cada día traemos reflexiones y herramientas para ayudarte a recuperar el control emocional y convertirte en tu mejor versión. Un fuerte abrazo, y hasta el próximo video.